Bienvenidos a este podcast de política. And we will make America great again. Deus, pátria, família. Muito obrigado. El futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox plus ultra, España plus ultra, España siempre, ¡viva España! Religión. Fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y radical. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida, porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo espacio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros una vez más a Esteban Heredia, que ya se había desaparecido de acá. No había tenido el gusto de volver a platicar con vos en este espacio, así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros después de tanto tiempo. Muchas gracias por la invitación de nuevo, lo que me costó para que Alejandro me trajera de nuevo. Lo habíamos puesto en la lista Angel. Cabal, en la lista Angel. Por mal comportamiento. La verdad que no, por mal comportamiento. Lo pusimos en disciplina. No se nos había juntado la agenda para poder grabar y qué bueno que al fin se nos dio. Entonces es un placer otra vez estar aquí para hablar del tema que ya me imagino vos vas a presentar ahora. Y saludos a todos y gracias a los que nos están oyendo. Claro, y el tema de hoy es un tema importante y que creo yo, considero personalmente que últimamente en las iglesias modernas, las cool, se ha ido perdiendo esto y el tema de hoy es ¿cuál es la importancia de la religión? En un tiempo, mejor dicho, donde todos dicen que Jesús es relación, no religión, que la religión no importa, a donde te dicen que la religión es mala, es del diablo, fariseo, legalista, ultrarreligioso, fundamentalista, fanático, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de cuál es la importancia de la religión, por qué la religión es importante para nosotros como cristianos, y también por una forma de llamarlo, cuál es la verdadera religión o la sana religión. Así que gracias por estar acá con nosotros. Ok. Y sí, la verdad es que como vos decías, muchas iglesias de las recientes, no necesariamente tiene que ser grande o pequeña, para seguir las corrientes más recientes que dicen que Jesucristo no es religión, Jesucristo es una relación. Y nos dan la connotativa de que una religión es solo la letra, ¿no? La frase de que la letra mata y el espíritu vivifica o algo así. Entonces nos dan la connotación de que la religión es para la gente que les gusta seguir un manual, que les gusta quedarse en el libro, y la relación es para nosotros los que nos juntamos con Jesús y lo sentimos. Entonces son como estas dos cosas que chocan. Y mucha gente últimamente, muchos cristianos incluso al escuchar la palabra religión es como que para nada, se les alejan, cuando realmente es como una contradicción, no puedes ser cristiano y estar en contra de la religión, porque el cristianismo es una religión.
Entonces, vamos a hablar un poco acerca de eso y no sé si vos tenés algún punto que quisieras hablar primero. Claro, principalmente, y como dijiste, así usan ese argumento como, por ejemplo, la palabra mata, pero el espíritu vivifica, y de ahí empiezan a sacar un montón de cosas que el cristianismo histórico no ha creído en ningún momento, o ha rechazado por alguna razón bíblica. Y vamos a hablar principalmente, y como primer punto, ¿cuál es la importancia de la religión hoy en día? Así que, pues, vamos a iniciar, ¿verdad? Ujú. Solo antes de que entremos al punto, ahora que mencionaste el cristianismo histórico, yo justo pensaba poner una encuesta en mis redes sociales de que qué tan importante son los precedentes que nos deja la historia de la iglesia para decidir si algo es bueno o malo en la actualidad. Por ejemplo, si la Biblia no trata sobre cierto tema, ¿qué tan importante es lo que dice la historia de la iglesia para nosotros ser sabios y determinar eh, qué postura tomar sobre cierto tema? Y quería ver cuál era la reacción de mis seguidores. Y yo pienso que, o sea, tal vez no ponemos tan alto las tradiciones y la historia de la iglesia como sí lo hace la iglesia romana, que los pone al mismo nivel incluso de la escritura, pero no significa que no sea valiosa para nada. Tal vez está un poco más abajo de la escritura, pero los precedentes, lo que los líderes del pasado de la iglesia determinaban, lo que ellos defendían, es importante y no lo podemos desechar solo porque no está escrito en la Biblia, porque son gente que su testimonio mismo habla y tenemos que escucharlo. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, el pastor bautista, el reverendo Charles Spurgeon, dijo una vez porque de hecho en la época de Spurgeon ya iniciaban estas corrientes de que la tradición no importaba, a la religión no, y empezaron con eso de que no eran tan importantes los comentarios bíblicos que hacían algunos teólogos pasados o de la actualidad de la época de Spurgeon, y él decía que sí, que por qué anhelábamos tanto la revelación del Espíritu Santo actual, pero desechábamos la revelación del Espíritu Santo de hace 500 años, de hace 100 años, de hace unos meses. ¿Por qué para la gente era más importante lo que hoy dijera alguien? Bueno, mejor dicho, lo que el Espíritu Santo le dijera a alguien hoy, que lo que le dijo el Espíritu Santo a alguien hace unos 1000 años, por ejemplo, en la época de la iglesia, cuando la iglesia era una nomás, o los padres de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos ponemos a pensar, es verdad, ¿por qué los movimientos actuales le dan tanta importancia? Y no vamos a entrar en debate en esto porque no es el punto central del podcast de hoy, pero ¿por qué le vamos a dar más importancia a lo que alguna persona dice que el Espíritu Santo le reveló y no a lo que el Espíritu Santo Otras personas, reveló a a otras otras personas. personas en el pasado? Ujú. Y que ha sido probado por el tiempo, ¿no? En cambio, Exacto, que ha la sido revelación probado por el personal, tiempo. pues cualquiera puede decir: "Dios me dijo que te diga", pero, igual y no se cumple. En cambio, podemos ver por la vida de las personas en la historia de la iglesia, o sea, sus revelaciones son genuinas, pues. Claro, Pero por sus frutos los conoceréis. exacto, exacto. Pero bueno, entrando al punto de cuál es la importancia de la religión. Mucha gente, incluso del otro lado del jardín, los ateos, pues, les encanta decir que la religión es completamente innecesaria en este tiempo, que resolvió problemas en el pasado, pero, pues, la humanidad ya lo superó, y que con el tiempo la religión debería ir desapareciendo. Incluso Stephen Hawking dijo que la religión fue como la solución que una humanidad más atrasada le encontró a la creación de las cosas. Y ahora que ya tenemos la ciencia, ya la religión ya no nos sirve. De hecho, como dato curioso, quisiera decir que la tercera religión más grande es el ateísmo, aunque no lo crean. El ateísmo es la tercera religión más grande del planeta.
¿Cuál es la segunda y la primera? Solo por La curiosidad. primera es el cristianismo, el segundo es el islam, la tercera es el ateísmo, cuarto el judaísmo. Ok. Qué bueno que todavía somos la más grande. Yo tenía las dudas con el Islam. Sí, de hecho, no es todavía es amplia la diferencia, pero con todo esto de las invasiones a Francia, Inglaterra, Y yo he España, escuchado a muchos más musulmanes en estos últimos días, parece que están creciendo. sí. ¿Vos crees que, perdón que me salga un poco del tema, pero vos crees lo que muchos cristianos dicen que la escatología musulmana se parece mucho a la escatología del anticristo? Eh, pues fíjate que es Porque una buena pregunta, porque la verdad no conozco tanto el tema de la escatología musulmana. Entonces ahí sí no sabría qué decirte. la mayor relación que encuentran es que la escatología musulmana dice que todo el mundo se va a unir y va a ser una sola religión, adorando obviamente al Mahdi o algo así se llama este hombre. Y que cuando él vuelva va a reinar por 7 años. ¿Y qué otra cosa reina por 7 años? Vos no lo crees o no sé cómo estás vos con el milenialismo, la verdad no conozco mucho tu escatología, pero se- según lo que yo entiendo, el anticristo reina por 7 años, ¿no? En la gran tribulación. En el premilenialismo y en el premilenialismo dispensacional. Bajo esas posturas sí hay mucha similitud bajo la del cristianismo histórico, por así llamarlo, a, que es el amilenialismo o postmilenialismo. Ajá, eh, pues no es como que haya una fecha determinada de cuál a cuál, sino en cualquier momento puede llegar a pasar. exacto. Pero, o sea, los 7 años están claros, ¿no? Es la última semana No. de Daniel. No, de hecho, en la escatología amilenial y postmilenial, las 70 de la semana de Daniel se cumplen en la crucifixión de Cristo, Ajá. Ok. no como en el dispensacionalismo, que hay un paréntesis y después la última semana es en el Es la gran Apocalipsis. tribulación. Ajá. Ajá. Ok. Nosotros creemos que se cumplió en la cruz, La la verdad semana 70. no tenía idea de eso. Ok. Entonces, bueno, volviendo al tema. ¿Cuál es la importancia de Prosi- la... Ajá. Prosiguiendo, la religión. Hablamos de que la gente cree que Jesús es relación y no religión. Tendríamos que ir primero a un diccionario para saber qué es lo que dice acerca de la palabra religión. La palabra religión viene de latín relegire, que significa a relegar o reconectar, lo cual significa que la religión es una reconexión de la relación que se había roto con Dios. O sea, si vos Wow. decís que no necesitas la religión, estás diciendo que no necesitas ni la Biblia, porque también otra Es que otro hasta vos antinomianistas. significado Ajá. otro significado de la religión, según la RAE, es un conjunto de creencias con normas de una relación entre una divinidad y lo humano, que al final es una relación, pues. Exacto, exacto, pero con un conjunto de creencias, o sea, aceptada por la gente que forma parte, ¿no? En cambio, el Exacto. término relación como que implica mucho, yo decido qué hacer con mi Jesús, ¿no? O sea, es Lo mi que vos relación con creas, él. tu Jesús, Ajá, mi Jesús. exacto. Es mi relación con él y no me importa lo que vos pensés sobre él, porque es mi relación con él. En cambio, Ajá, y puede ser esta la razón, tal vez porque a mucha gente no le molesta, ya que en esta actualidad está mucho el relativismo, ¿no? Mi verdad, tu sí, verdad. Es muy difícil o muy ofensivo comentar que existe una verdad total. una verdad Entonces, absoluta. esta frase de relación y no religión como que encaja perfectamente a lo que vemos en la sociedad ahora mismo. Eh, entonces, cuando llega una persona, un pastor o un líder a decirte, estas son el conjunto de doctrinas y de creencias que los cristianos seguimos. Esto es en lo que estamos en contra. Esto es lo que apoyamos.
Y la mayoría de cosas, pues, suenan lindas, ¿no? Pero tal vez hay algo en lo que no estás de acuerdo. Puede ser, tal vez el diezmo o, estamos en contra del aborto o, no estamos dispuestos a aceptar a falsos maestros, y tenemos que tratarlos como estábamos hablando, antes de las cámaras, tenemos que tratarlos de cierta forma. Y tal vez alguna Ujú. de ese conjunto de creencias al que se llama religión por definición, te choca, entonces ahí empiezas a decir, bueno, yo no lo considero así, entonces en mi relación con Dios va a ser distinto, y tenemos como un millar de mini religiones, porque si te das cuenta ahora la iglesia está tan separada que cada iglesia tiene sus, o sea, no puedes, cada iglesia física, no denominación, cada iglesia física tiene su grupo de creencias distinta a la de cualquier otra iglesia y es por este mismo, por esta misma frase, ¿no? Yo tengo mi relación, Y yo de puedo hacer mi hecho, propia. los no de Ajá, ajá. De hecho, los no denominacionales se volvieron al final una denominación. exacto, exacto, sí. Ah, perdón, ahora sí. No, 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 yo ya terminé. Ah, bueno, entonces partiendo de eso, sí, al final se volvieron un conjunto de creencias. Eh, yo puedo creer lo que yo quiera mientras yo me sienta bien, o mientras sienta bonito, o mientras llore, mientras me ría, mientras ah, pase esto, Cuidado. pase lo otro. Ah, no importa lo que yo crea, lo importante es que yo sea buena persona. No importa lo que yo crea, lo importante es que, o mejor dicho, no importa lo que crea el que esté parado en el púlpito, lo importante es que me haga sentir bien Sí, yo estoy de acuerdo con eso, ah, ajá, o me haga sentir algo que no siento normalmente, o me haga entrar en algún éxtasis. Eso es lo que se cree ahora, pero la importancia de la religión es que si nosotros no estamos definidos, tanto como lo hablamos en la política, si uno no está definido, al final cualquier corriente de pensamiento lo va a llevar a uno. Y en el caso de la religión es más importante, porque puedes caer en herejías que ya fueron debatidas hace rebatidas miles de en el años, pasado, ajá. como aerionismo, ¿no? ¿Cómo es? Sí, hedonismo. ¿Ah? Sí, así como dijiste. ¿Cómo? El Repítelo. hedionismo, así dijiste. ¿No es aerionismo? Es la lo que Em, de que Jesús no es Dios. bueno, hay muchos, hay muchas Lo de formas de Santa llamarlo, Claus, porque arrianismo, arianismo, va, arrianismo con doble por R. ejemplo, los testigos de Jehová, lo que hablábamos antes de la cámara, Ajá, que ellos propusieron esta idea en 1850, por ahí, cuando nacieron los testigos de Jehová, y fue una doctrina que fue refutada desde los inicios de la iglesia, en los concilios. por San Nicolás contra el hereje de Arrio. Exacto. Am, otra que le podemos llamar es, por ejemplo, El concilio de Nicea creo que fue. sí, creo que sí. Hay otra que está fluyendo mucho actualmente en círculos neopentecostales, carismáticos, es la falsa doctrina herética de la Madre Espíritu Santo, que es una doctrina que ya se había rebatido en la época de los gnósticos. Mucha gente cree que el Espíritu Santo es una mujer, ¿En serio? Ajá. ¿sí? De hecho, hay un apóstol famoso que es Jonathan Mesa, que él es bastante activista de la Madre Espíritu Santo. Hasta tiene una canción donde le canta a su Madre Espíritu Santo. Y todos los Ajá. que le siguen cantan ese tipo de canciones. De hecho, también Yo recuerdo que hay un en la película esta, La cabaña, no sé si vos la habéis visto, sí, se representa también al Espíritu Santo muy, muy de ese estilo. sí, eso fue un poco raro, pero Ajá. se le perdonó por el contexto de que el hombre no tenía una buena relación con su padre, entonces, pero sí Sí, tiraba un poco a ese estilo. exacto. Otra cosa es, tal vez no el Espíritu Santo, pero sí hay gente que cree que alguna parte de la Trinidad o de Dios es mujer. Creen que el Shaddai significa pecho grande, que ahí es donde, ¿cómo explicarlo? Por eso está el padre, la madre y
y el Hijo Cristo. Ujú. Y esa parte que es el Shaddai es como que la parte que nos consuela a nosotros, como una madre, que Ah, es okey. otra herejía gnóstica que fue relativa. Esta la expuso bastante, no la expuso, era activista, por así llamarlo de una forma, la profeta Ana Maldonado, Ajá. ex esposa de Guillermo Maldonado, pero todavía se quedó con el Maldonado. Ella era muy, muy activista de esta doctrina herética del Shaddai. Y así podemos seguir viendo bastantes. Y esa es la importancia de la Yo quisiera religión. regresar a lo que vos dijiste, cuando estabas hablando de que las personas no necesariamente se quedan con lo que crea su líder, o con lo que crea el pastor, o con lo que crea la iglesia en general, sino que se quedan con lo que sienten. Entonces, Ujú, creo que las personas en esta época de la iglesia ponen encima de la autoridad sobre las escrituras, ponen sus sentimientos, algo que está completamente erróneo, porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, ¿no? O sea, sí, que algo te haga sentir mal y abrumado no significa que no sea verdad. Y claro, mucha como el gente, infierno, por ejemplo. exacto, como libre albedrío. Pero, o como la falta de libre albedrío, lo quería decir. Pero, Ajá, exacto, mucha gente trata de poner sus sentimientos arriba de todo eso. Y lo que nos queda es con una religión que te hace sentir bien, ¿no? Con una religión muy light, por decirlo así, que te hace sentir bien en el exterior, pero al final te sentís vacío, ¿no? Porque no tenés en qué creer, en papito Dios, pero, o sea, no tenés base. sí, exacto, porque al final una iglesia que no se apega al cristianismo histórico, obviamente las escrituras van primero, pero pues, solo por debajo de las escrituras está la tradición Y la y historia, las confesiones de fe, los catecismos, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que no está fundamentado en eso podría caer fácilmente en errores, como los mencionamos anteriormente, porque se esté de moda, porque suene bonito, porque quizás te haga sentir bien como persona, o porque quizás también te y trae que algún haya beneficio mucha gente, ¿no? monetario. Fíjate que yo tenía una gran duda, ¿no? Está Ajá, es sobre el libro de Proverbios, que me encantaría que lo habláramos. ajá, No sé si tiene relación con este tema, pero ya que estamos aquí frente al público, yo estaba escuchando una prédica del pastor Cash. eh, yo asisto a Casa de Dios, por si no sabían, aunque no estoy totalmente de acuerdo con todo. Es la iglesia a la que asisten mis padres y pues esa es la iglesia a la que yo asisto. Estaba predicando sobre el libro de Proverbios y ujú, estoy tratando de encontrar el proverbio, es uno de los finales. Un segundito. Ok, es sobre Agur. Y ujú, el pastor Cash le dio una mala connotación a Agur en sobre su proverbio, lo juzgó. Y la verdad es que a mí como que me chocó un poco que hablara mal de Agur, porque quiera que no es un buen, es una persona sabia por lo que vemos en este libro, y lo pintó de malo y lo dio como un mal ejemplo en la prédica. Entonces, y mucha gente, pues, se se lo deja llevar creyó. se deja llevar también por eso, porque nunca han leído el libro de Proverbios, nunca leyeron el proverbio entero. Y, entonces, por ejemplo, lo que pasa en este libro es que Agur le está hablando a Dios, ¿no? Ujú, Y le dice: "No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios". ¿Qué pensás sobre eso? ujú. Bueno, que es una oración sabia, porque, a veces cuando uno tiene mucha riqueza, el poder y el dinero corrompen, Exacto. y uno puede llegar a decir: "Bueno, ya tengo todo lo que quiero, ya no necesito a Dios, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué
hacer los mandamientos y ya tengo todo lo que quiero. Y Ujú. por otro lado, cuando uno está en pobreza, o por llamarlo así, no en todos los casos, obviamente, porque los apóstoles fueron pobres, y los Pero yo pienso santos de que la Agur comunidad. hace esta oración porque él se conoce a él mismo, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Ah, A eso iba. Hay veces que en los casos de la pobreza uno se frustra y uno puede llegar a decir, pero entonces, ¿por qué Dios no me escucha? Dios, ¿por qué no me das lo que necesito? O etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces uno se revela contra Dios en esto. Es una oración justa, es una oración sabia, porque le está pidiendo lo necesario, lo que él necesita, no lo que quiere, lo que necesita. Muchas veces a Dios, cuando responde a una oración, no da lo que queremos, sino lo que necesitamos en ese momento. es como, tal vez aleja un poco el ejemplo, pero es como cuando nosotros le pedimos a Dios que no nos ponga en tentación. Eh, sería completamente tonto decirle, ponme en tentación y así yo tengo la fuerza para luchar en contra de ella, ¿no? Pero Jesús nos enseña a que oremos para que nos libre de la tentación, para que nos aleje de ella. Porque nosotros que somos sabios, que nos conocemos a nosotros mismos, somos lo suficientemente humildes para decir, no, tal vez si hay una tentación frente a mí, yo voy a ceder, yo A voy a caer, caer. ajá. Y creo que eso es lo mismo que está diciendo Agur aquí en este pasaje, mientras que el pastor Carluna en su predica lo dijo de tonto, ¿no? Que no quería tomar la riqueza, sino que era un miedoso, le estaba pidiendo a Dios que lo mantuviera con lo necesario. Y pues lo llamó de ignorante, que no hay que ser como Agur. Pero, o sea, si seguimos leyendo el Salmo de Agur, tenemos mucha sabiduría. Oye, el proverbio de Agur tenemos mucha sabiduría, como 4 cosas son las más pequeñas en la tierra y habla sobre las hormigas, sobre los conejos y cómo nos tendríamos que comportar. O sea, hay bastante sabiduría en el proverbio de Agur y no lo podemos desechar como persona por estos versículos que me parecen llenos de sabiduría. Y segundo caso, todos los libros que están en la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Exacto. Así que todo lo que está escrito en la Biblia fue por inspiración del Espíritu Santo. Si Ajá. llamásemos a Agur tonto o de alguna manera insensato, no llamaríamos a Agur así, llamaríamos al Espíritu Santo, porque Agur solo fue el que lo typeó, por así decirlo, como la secretaria que va copiando todo lo que le dictan. Pero Usando, el autor ajá, fue el Espíritu Santo. sí, sí, sí. Obviamente también al momento de escritura, el Espíritu Santo usa las experiencias, las personalidades de cada autor y quedan también demostradas en el libro, pero es completamente palabra por palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y entonces tampoco podemos criticar, en otra parte, solo para mencionarla, criticar esto de ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Esto lo saca el pastor Carl Luna también de contexto diciendo que, con razón, es tonto, no pide lo otro, pero es que no seguimos leyendo y en el siguiente versículo dice esto porque procede a alabar a Dios. Se estaba comparando con Dios, que no aprendí sabiduría, obviamente comparándote con Dios, porque después, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Entonces está describiendo a Dios. Como Entonces, cuando Dios le reclama a Job, exacto. le dice acá, ¿Dónde ¿quién eres estabas en tú la comparado creación del conmigo? mundo? Ajá, Ajá. ¿acaso puedes pescar a un leviatán? ¿Puedes Ajá. tomar el cinturón de Orión con una mano? Entonces, volviendo al tema, mucha gente escucha algo, suena bien, porque obviamente que suena bien que Agur estaba equivocado porque no le estaba pidiendo a Dios riqueza, sino que lo mantuviera con lo suficiente. Y si alguien viene y te dice, no, hay que pedirle a Dios riquezas, obviamente va a sonar bien, pero tenemos que entender el contexto de la persona que está hablando. No podemos desacreditar a un líder bíblico sin siquiera leer el contexto. Y como vos decías, la Biblia está completamente inspirada. En todo caso, tenemos que desacreditar al que está desacreditando al líder bíblico. Exacto, porque entonces es una forma de llamarlo
arrogancia creerse más que el autor de la Biblia o más que el escritor del versículo, Exacto. que fue más pilas, o sea, yo me las puedo más. Y pues esa es la importancia, ¿verdad? Que si uno no conoce el contexto, también el contexto es importante porque muchas veces sacan de contexto el versículo para poder acoplarlo, hacen una eisegesis Ujú. del verso para poder aplicarlo a lo que ellos quieran, eh, para poder también decir, miren, acá dice esto y lo complementan con otro para poder validar su opinión, Luego cuando lo a veces, complementas con tus experiencias personales. ajá, y lo complementan con experiencias personales, cuando los versos de la Biblia no tienen ninguna relación entre ellos. Exacto. Entonces, es la importancia de la religión, el contexto histórico, porque si uno tampoco entiende el contexto histórico, uno se queda así como, pero ¿por qué hizo eso? ¿O por qué dice eso ahí? Obviamente, la Biblia es actual, la Biblia aplica para hoy, aplica para mañana y aplica para ayer, porque hay temas en los que no es de contexto, como les gusta decir mucho a los que defienden la doctrina del pastorado femenino, que era un contexto en una época machista, o que Pablo era machista cuando le escribió eso a Timoteo, y un montón de tonteras así, que no tienen fundamento, porque la Biblia es actual, porque estamos hablando de que el libro de Timoteo no es un libro histórico, no es como Esther, o no es como el No, Éxodo. Entonces, no podemos decir que es un libro que aplique solo para esa época del cristianismo. Si el libro de Timoteo aplica todavía para ahora y aplicará sí. para mañana. Entonces, es importante también leer el contexto y lo que creyeron los cristianos antes de mí. ¿Qué creían los cristianos hace 100 años? ¿Qué creían los No, cristianos hace yo 1000 poner una años? cosa que yo escuchaba a alguien hablando sobre el pastorado femenino diciendo, pero ahora está permitido que las mujeres prediquen porque los hombres ya no aceptamos el llamado de Dios y nos quedamos pacientes y dejamos de seguirlo. Entonces ahora está bien que las mujeres prediquen porque ellas sí están aceptando el llamado. Pero eso puede ser según tu lógica, pero la Biblia dice lo contrario y no hay base bíblica para eso. Y también tomando en cuenta que ninguna parte del cristianismo histórico creía eso. Exacto, exacto. Pero volviendo al punto, ¿cuál es la importancia de la religión? Creo que podemos tomar esta pregunta de dos puntos de vista muy separados, casi opuestos. Primero, el punto de vista ateo. ¿Para qué sirve la religión en un 2023 lleno de ciencia, lleno de gente que cree en la evolución, lleno de gente que piensa en el progresismo, en el avance de la humanidad hacia la perfección de, de la criatura? Entonces, mucha gente dice, como decía Stephen Hawking, ¿por qué no simplemente nos deshacemos de la religión? O incluso hay muchos comentarios, muchos tweets en internet diciendo, ¿en serio creen esto en 2023? ¿En serio creen en alguien ficticio? Entonces, creo que los ateos, para tomarlo del punto de vista ateo, no pueden negar la historia de la importancia de la religión a nivel mundial. La religión, principalmente el cristianismo, resolvió muchísimos problemas, como fue primero, una humanidad mucho más civilizada, dejamos de cometer canibalismos, de sacrificar humanos, de tener formas de entretenimiento sangrientas, la esclavitud también ya fue desarmada y todo eso fue gracias al cristianismo. La educación que tiene el ser humano a este punto también fue gracias al cristianismo, porque líderes cristianos fueron los que empezaron con las escuelas, gracias a líderes cristianos. Creo que también Juan Calvino fue uno de los que contribuyó a empezar a separar a las personas, a los estudiantes por edades, por grados. No sé si fue él, pero fue uno de los reformadores. Eh, la religión, especialmente el cristianismo, ha resuelto, me atrevería a decir, incluso el 90% de los problemas de la humanidad y ahora lo sigue haciendo, porque podemos ver que en un mundo que se está alejando de la religión, en un mundo que está diciendo que la religión ya no sirve, en vez de ir hacia adelante, estamos yendo hacia atrás. Estamos viendo gente negando la biología por completo. Estamos viendo gente
separándose de la educación y yéndose hacia la emoción, hacia la fuerza bruta, en vez de la escritura, del debate, del argumento, cosas que la humanidad ya creía resueltas hace 200, hace 300 años. Entonces, esto es lo que pasa cuando vivimos en un mundo sin religión, o cuando vivimos en un mundo que hace gracia de la religión. Vemos el retroceso de la humanidad como un todo. Entonces, más allá de sea cierta o no, que obviamente sabemos que sea cierta, el argumento para un ateo, que yo le diría, ¿por qué es importante la religión? Es porque mantiene a la humanidad civilizada, es porque la mantiene libre y es porque corte, porque la mantiene libre. Y pues esa es la razón porque la religión es importante incluso para un ateo. Ahora viéndolo desde el otro punto de vista, para un cristiano que dice relación, pues me encantaría, tal vez vos tenés algo que decir. Claro. Y también me gustaría agregar algo de parte de la vista de los ateos. La religión también ha ayudado a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, ha creado, hablando también de la iglesia de Roma, no todo es malo en la iglesia de Roma, han hecho orfanatos, asilos de ancianos, han dado de comer a los pobres, se han ¿Cuánta encargado de los gente no ha sido desamparados. educada gracias a las monjas, las famosas monjas? Exacto. No, y de hecho, a la Universidad San Carlos de Guatemala empezó como una universidad eh, cristiana. De hecho, Exacto. se llamaba la Universidad, no, se llamaba la Universidad Pontificia de San Carlos Bremeo, algo así se llamaba. No tenía, y era una universidad cristiana donde impartían teología eh, y otros temas relacionados a la religión. Han creado universidades. En Estados Unidos tenemos el ejemplo de los puritanos, Harvard, Yale, Princeton. Ellos también crearon Correcto. la educación. Ellos también crearon la educación en casa, que es el homeschool. eh, Al ver los puritanos que necesitábamos más eh, educación, las esposas empezaron a educar a sus hijos en casa. La escuela dominical también fue un En Estados invento Unidos de... tienen el All Deliverer Satan Act, que hizo obligación que todos los padres educaran a sus hijos a leer, a escribir y a la matemática. ¿Y cuál fue incluso el nombre? El All Deliverer Satan Act, para que los niños no sean engañados por Satán, para que los niños no, para que los niños puedan leer la Biblia y saber la verdad y no sean engañados como lo fue en el oscurantismo muchos peligreses engañados por lo que diga alguien desde un púlpito. Sí, porque Entonces, ah, esa era la importancia de los puritanos y los reformadores, bueno, los reformados que llegaron a Estados Unidos. Ellos querían que todos aprendieran a leer y escribir para que pudieran leer la Biblia y sus confesiones de fe y pudieran escribir algún comentario acerca de ellas. Y así fue como revolucionaron la educación en Estados Unidos, como parte fundamental para ellos, solo después de la Biblia. exacto. Ahora, Ahora, partiendo del tema de la importancia de la religión para un cristiano, estamos en un mundo donde la gente dice que la teología no importa. Vamos a hablar de la teología un poco porque es parte de la religión. Que la teología divide, que para qué queremos eso, para qué queremos doctrinas si eso es, eso mata. Preferimos las experiencias, preferimos las nuevas revelaciones, las profecías dadas por los neoapóstoles. En un mundo como este, la importancia de la religión y la teología es que la teología es el estudio y el conocimiento de Dios. Viene de la palabra teo, que es Dios, logía, estudio de Dios. Entonces necesitamos saber quién es Dios, porque si nosotros no sabemos quién es Dios, ¿cómo vamos a poder amar a alguien que no conocemos? ¿Cómo exacto, podemos amar a alguien que no sabemos que le gusta, que no sabemos que no le gusta? En el caso de Dios, no le gusta que tengamos otros dioses delante de Él. Le gusta que confiemos plenamente en Él.
como dice también la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no tenemos fe, podemos desagradar a Dios. ¿Cómo podemos saber eso? Gracias a la teología. La teología es el conocimiento y el estudio de Dios y es parte fundamental en la religión. ¿Por qué la religión ha sido desechada estos últimos días? Como decíamos anteriormente, porque la religión te permite, bueno, la no religión, vamos a llamarlo así, a la no religión te permite a vos poder decir lo que a vos se te venga en gana. Y si alguien te critica o alguien dice que estás equivocado con fundamentos o con base histórica, simplemente le decís que lo estás juzgando o le puedes decir, ¿cuántas almas has ganado vos y cuántas almas he ganado yo? Jesús no te mandó a ganar discusiones, te mandó a ganar almas. Sos fariseo, legalista, ultrarreligioso. Es que, A pesar de, perdón, creo ajá, que es importante hacer este punto porque tal vez a algunos les va a parecer ofensivo, incluso lo que vos estás diciendo. Y no es que no sea importante ganar almas, es bastante importante ganar almas. Jesús nos mandó a hacerlo. Pero eso no significa que la teología, eso no significa que las doctrinas se puedan ir por la ventana con tal de ganar almas. No significa que podamos estar haciendo discipulados, estar así, atrayendo un montón de gente mientras dejamos tirada la teología, dejamos tirada la historia de la iglesia, dejamos tirada incluso la Biblia. Entonces, tienen que ir de la mano ambas, ¿no? claro, y acá hay otra cosa. En este argumento de cuántas almas has ganado vos y cuántas almas he ganado yo, entra este humanismo, porque ninguno de los dos hemos ganado ningún alma. El Espíritu El Santo, único que gana, el único que ha ganado es el Espíritu Santo, que vos es el medio. Es como, te voy a poner un ejemplo. Si vos agarrás y pones una radio, vamos a poner una radio, y suena una canción, ¿quién hizo la canción, la radio o el artista? el artista. La radio solo reprodució lo que alguien más hizo. Así es esto. Nosotros no ganamos ningún alma, no convencemos a nadie. El único que convence y gana almas es el Espíritu Santo. Que sea por medio de nosotros es algo muy distinto, pero no somos Dios no lo necesita. indispensables. Ajá, Exacto, Dios no nos necesita para ajá, ganar a nadie. exacto. Y como decías, sí es importante la predicación del Evangelio. Como calvinista que soy, históricamente los calvinistas son los que más se preocupaban por la predicación a todos, Exacto. porque como no sabíamos, bueno, no sabían, No, porque yo no estaba en esa época, no quiénes eran los, sabemos. Ah, exacto, no de sabemos hecho, quiénes güey, son los exacto, cristianos. no sabemos quiénes son los salvos y quiénes son los no salvos, le tenemos que predicar a todos, no vaya a ser que por nuestra predicación alguien se convierta y vaya a ser un gozo mayor para nosotros saber que gracias a nuestra predicación que Dios usó, alguien más Ujú. se haya convertido. Un honor ser el medio. Exacto. Sí. Y sí, como decías, tienen que ir de la mano. El estudio de Dios. No, ¿de qué nos sirve tener una iglesia llena con, no sé, 25, o va, lo pongo así, llenar un estadio de 25,000 personas? Si esas 25,000 personas, solo 5 se convirtieron verdaderamente. Ujú. No sirve de nada, solo es O para llenar. incluso con más convertidos, pero como decía Pablo, con bebés de la palabra. O sea, a los que hay que darles el alimento. Ese tipo de cristianos no les sirven a la iglesia, no son medios que Dios puede usar. Exacto, Eh, ¿y cuánto ujú, tiempo van a pasar? Sí, es verdad que puede haber nuevos convertidos que de estar de 1 año, 2, 3 en poder crecer en la fe, pero no podemos mantener cristianos de domingos, de discipulados de jueves, que no han crecido en 12 años en la iglesia, que no han podido crecer. Y no hablo yo de crecer en el sentido de que ay, ahora ya es líder y ahora tiene su discipulado, etcétera. No, hablo en el crecer momento de crecer espiritualmente. de Ajá. doctrina, de espiritualmente. Exacto. Conocer más a Dios. O sea, le puedes preguntar a cualquier líder, incluso a un líder alto de alguna iglesia, y puede que no sepa las doctrinas básicas del cristianismo, porque no es lo mismo crecer en la pirámide, ¿no? A
a crecer realmente en la iglesia universal de Cristo. Eh, Quisiera añadir también que otro problema de la relación con Jesús y la religión es qué le estamos transfiriendo a nuestros hijos. Porque, primero, un niño te va a decir, está bien, sí a todo. De chiquito te va a decir, es lógico, tiene razón. Pero cuando crezca, cuando esté en la adolescencia, se va a poner a preguntarse a sí mismo lo que me enseñaron. Es lógico. Y lo que te lleva a enseñar lo de la relación con Jesús, te viene a enseñar a un Jesús chiquito, a un Jesús, a Jesucito, como dicen A un muchas, ídolo lo llamaría John MacArthur, muchas mamás, muchas abuelitas, vamos a orarle a Jesucito, a Diosito lindo. a Y Papito. claro, va a funcionar mientras sea un niño, ¿no? Le va a caer bien, le va a caer bien ese Dios. Pero cuando crezca, cuando ya sea capaz de razonar, ¿no crees que le va a parecer tonto que un viejo, un anciano gobierna el mundo, que le oramos a papacito lindo, agradeciéndole y todo, y sin base, sin fundamento, sin conocimiento de lo que hizo en el pasado, sin toda la gente que murió defendiéndolo, sin la verdadera verdad de Jehová? O sea, le estamos presentando una caricatura de Jesús y no el verdadero. Claro, como lo llamaría el pastor MacArthur, un ídolo, porque nos muestran a Dios como un anciano, medio ciego, que uno puede ser más atlético que él, más joven, quizás hasta lo puede engañar uno, pero la realidad es que no, Dios no es un anciano, un abuelito ahí que anda con un bastón, una gran barba blanca. Dios es un ser, por así llamarlo, que es todopoderoso, todo Es lo el creador sabe, del universo. es el creador del universo, el Podemos que leer te la creó a vos y descripción a mí. de Dios mismo que él le da a Job, ¿no? O sea, él es capaz de pescar a Leviatán, como vos decías. Él es capaz de poner los planetas en órbita y eso los niños no lo están aprendiendo. Los niños están aprendiendo a orarle a Diosito lindo. Y es lo que pasa cuando nos enfocamos en nuestra relación con Jesús, y dejamos de lado la religión. Que religión, como vos decías, es relación, solo que es una relación basada en las escrituras, basada en la historia de la iglesia, o sea, basada por los profetas, basada por toda la gente de Dios que juntó en un grupo de creencias que llamamos cristianismo, cuando la relación a la que las otras personas le llaman relación con Jesús, estamos tirando todo eso a la basura y estamos diciendo, yo puedo encontrar la forma de relacionarme con Dios, sin escuchar a todos los hombres que Dios mandó con sus revelaciones y con sus enseñanzas. Como la gente que dice, quiero escuchar, quiero que Dios me hable, quiero que Dios me hable, quiero que Dios me hable. Pues si quieres que Dios te hable, aquí está la Biblia, ¿no? Exacto. Y sí, como decías, ¿qué creen los niños? Exacto, es importante. Yo la vez pasada estaba viendo un video de una escuela dominical en Estados Unidos. Bueno, no era un video en tal de eso, sino era una persona que estaba contando su experiencia en una iglesia, en una escuela dominical de niños, donde él decía que le impresionaba que esa iglesia estaba haciendo un buen trabajo, porque los niños te podían explicar qué era el sacrificio de Jesús. Me pregunto, si le vamos a preguntar a alguien de 12 años, dejémoslo ahí, es una buena edad, creo yo que ya tiene un buen conocimiento del bien y el mal y puede comprender ciertas cosas que un niño quizás menor no. ¿Qué es el sacrificio de Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Creo que bajo esa perspectiva del Jesucito, del Jesús amigable, que anda ahí jugando a las rondas con los niños, no creo que pueda comprender lo que es en realidad el sacrificio de Cristo y la importancia de él.
Literalmente, Jesús soportó toda la ira de Dios en el sacrificio que hizo en la cruz. No estamos entendiendo eso. Y lo que no entendemos tampoco es que toda esa ira que Jesús sufrió y en la cual Dios se complació al recibir el castigo de Jesús, ese castigo lo merecíamos nosotros. Eso es lo único que merecemos nosotros, el castigo que Jesús recibió en la cruz de manera horrorosa, por así llamarlo. ah, y aún así Jesús fue contento a la cruz, sabiendo todo lo que le iba a pasar. No entendemos eso porque nos hablan de otros temas que no, que son más cool. Quizás hay temas más importantes como la libertad financiera, la superación personal, la autoayuda, pero no hablamos del sacrificio de Cristo. Sí, hablamos de la salvación. La salvación es algo que Jesús murió, Jesús pagó, y ya no Acéptalo, te preocupes acéptalo. de O sea, eso. yo he escuchado muchos sermones en el que te dicen, acéptalo, pasa adelante. Pero, o sea, ¿en qué momento explicaste para alguien nuevo qué está aceptando? O sea, ¿qué es lo que está pasando Oh, aquí? Ajá. exacto, y entonces la gente pasa, hace la oración y ya con eso creen que podemos decir, hoy tuvimos 500 convertidos porque 500 pasaron al frente a hacer una oración. Eso no es ser convertido. Ujú. Y, y esto no solo pasa en las iglesias protestantes, en las neopentecostales, sino que está pasando a nivel mundial, incluso en la iglesia romana, que era de las más enfocadas en los catecismos, en, ¿cómo se llama? La confirmación, en todo este tipo de La cosas. primera comunión, etcétera, etcétera, Ah, etcétera. todo este tipo de cosas que fueron diseñadas, que no fueron malas, pues, fueron diseñadas para que un creyente supiera lo que está haciendo, ¿no? Solo como corrección, Ajá. los catecismos no fueron inventados por la Iglesia de Roma. El primer catecismo fue el de Augsburgo, que creo que fue el de Martín Lutero. No, perdón, el de Martín Lutero, que creo que fue el de Habsburgo, que fue el Ah, primer okey. catecismo en la historia de la No, Iglesia. De entonces, ahí que la Roma lo iglesia copió. romana, después que los adoptó, o sea, el propósito era para que los creyentes supieran qué es lo que están haciendo, ¿no? Para que fueran educados, no tener Preguntas y miles. respuestas. ¿Ah? Ah, Preguntas y respuestas. O sea, sí, podría surgir una duda. ¿Para qué me sirve la Santa Cena? Vamos al catecismo y miremos qué hice ahí. exacto. Y ahora yo conozco a mucha gente rumana, tengo una vecina, de hecho, que se acaba de confirmar, o sea, que le preguntas, es rumana de no te cambia nada, o sea, no la puedes convencer de cualquier cosa. Eh, hace un día yo salí con un sudadero, que tiene 3 cruces en la parte de atrás, ¿no? Ujú. Y me dice como que: "Ah, ¿no que eras evangélico?". Y yo como que: "¿Y qué?". O sea, las 3 cruces están en la Biblia y no tienen nada que ver con si soy romano, si soy protestante, si soy reformado, eso es una historia bíblica. O, em, llevaba una cadena de Cristo Rey. Entonces, yo dije: "Ave Christus Rex", en latino, y Ajá, se enoja porque pensaba que yo me estaba burlando de de ella. Cristo. Y yo dije: "No, dije lo mismo en latín". O sea, le puedes preguntar incluso a este tipo de personas, si conozco a más, que se llaman ser romanos o católicos o sea, firmes, pues, y no conocen la teoría de su iglesia, no conocen la historia, no conocen nada. Eh, creo que como experimento, y la próxima vez que esté en el podcast, le voy a tener que preguntar para qué vino Jesús, a ver si eso sí lo sabe, ¿no? Claro. Y sí, y otra cosa, ahorita que tocabas el tema de evangélicos, protestantes y católicos, eh, la gente evangélica se ha vuelto tan anticatólica que ha perdido tradiciones y creencias que hemos creído los cristianos históricamente, como por ejemplo, y incluso hay gente que dice herejías con tal de llevarle la contraria a Roma, o porque suena muy romano para ellos, o por ejemplo, En las la confesiones, por Teótocos, ejemplo. ¿Ah? la Teótocos, la madre de La madre de Dios. Dios. Ujú, Porque si vos decís que María no era la madre de Dios, o sea, la madre de Jesús, estás afirmando que Jesús no era Dios y estás ujú, cayendo en alguna herejía de la humanidad, que Cristo solo era humano. exacto.
Y demás, como decías, ¿no? ¿Cuál era el ejemplo que ibas a poner? No, las confesiones, que Sí. yo no conozco alguna iglesia evangélica que enseñe que es necesario confesarte con un hermano creyente, ¿no? Ujú. Y eso es algo que está dicho en los evangelios, no sé si en los evangelios o en las cartas de Pablo, pero es algo que está en la Biblia que tenemos que confesar nuestros pecados con nuestros hermanos para ayudarnos a nosotros mismos. Y mucha gente niega eso solo porque la iglesia romana lo hizo de una forma muy metódica de confesarle al Padre, pero eso es bíblico y es algo que hay que hacer. Y como vos decías, mucha gente ya se está separando de la tradición, incluso la que se encuentra en la Biblia, solo por llevarle la contraria a Roma. Exacto, o simples palabras como Adviento, Eucaristía, Dios guarde, no vayamos a mencionar Eucaristía, que somos idólatras del Papa, cuando la palabra Eucaristía solo significa, creo que en griego, acción de gracias o dar gracias, que es Claro, pero parte de la Santa la Cena. definición de la Eucaristía de la Iglesia romana es distinta a la definición de Eucaristía de Claro. los protestantes. No es para, es como una aclaración, ¿no? Claro, y de hecho, dentro de los reformadores, ellos creían en la Eucaristía. Tenían ciertas posturas, como teníamos la de Lutero, que creía en la consubstanciación, la cual creía que el pan coexistía con el cuerpo de Cristo y el vino con la sangre de Cristo. La transubstanciación, ¿no? No, es consubstanciación, porque él le cambió. El Roma cree que eso pasa a la hora de levantar el cáliz y el pan, ahí se transforma. En cambio, Martín Lutero creía que no era necesario eso, sino ya coexistían juntos. Ah, okey. Mm, el pan consagrado o la hostia consagrada. ¿Vos crees Teníamos en eso? eh, no, teníamos la postura de Juan Calvino, que era la de la presencia real espiritual, que significa que sí, espiritualmente el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo, pero solo espiritualmente. Así Sí, como el pan es beneficioso y el vino es beneficioso para el cuerpo, la sangre y el cuerpo de Cristo es beneficioso para el espíritu. Eso es lo que yo creo. Y teníamos sí, la postura de Ulrico Zwinglio, que la cual decía que solo era algo simbólico, que es lo que la mayoría de iglesias evangélicas cree en la actualidad, que sí, eso es lo que te digo. Como hemos visto, la iglesia evangélica ha perdido varias tradiciones porque le suenan romanistas. Pero bueno, yo creo que ya hemos llegado a un punto conciso y pues eh, lamentablemente el tiempo se nos acaba. Entonces me gustaría que le dejaras un mensaje a la audiencia y con eso cerramos. O está bien, una gracias. despedida. Okey, gracias, Alejandro. Y, en fin, en resumen, no le tengan miedo a la religión. Sé que muchas personas en estos últimos años le ha dado una connotación fea a ser religioso, porque suena a alguien en el mundo ateo, alguien tonto, y en el mundo cristiano suena a alguien muy educado, pero sin espíritu. Una contradicción, pero no le tengamos miedo a la religión. La historia del cristianismo nos respalda, la Biblia nos respalda, porque la religión es una relación, solo que de acorde a la Biblia y de acorde a los hombres de Dios. Entonces, la religión sí es importante y hay que ser religiosos. Excelente, pero fue verdaderamente religiosos, como decía el pastor Francisco Benflet la semana pasada en el sermón, la verdadera religión no es solo tener la doctrina correcta. Bueno, una de las muestras de que tener la teología correcta es que das buenos frutos. Por ejemplo, en el libro de Santiago mandan a decir que la verdadera e inmaculada religión es encargarse de la viuda, de los pobres y no mancharse del mundo. ¿Por qué? Porque era un mandato que a través de toda la Biblia se ha mantenido de encargarse de la viuda y de los pobres, perdón, y de los huérfanos, y de los pobres también. Eh, entonces, esa es la verdadera religión, tener una teología correcta, una teología sana, pero también ayudar a los demás a hacer buenas obras, no porque eso nos garantice el cielo, no porque así no voy al infierno, sino las buenas obras son
reflejo de la verdadera salvación. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Nosotros no merecíamos tener una casa con internet, con las comodidades que tenemos, pero Dios nos lo dio por gracia. Y con eso mismo que Dios nos dio por gracia, podemos darle gracia a otros. Entonces, ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, Esteban, por haber estado hoy con nosotros. Recuerden, yo Gracias. soy Alejandro Corado. Me pueden seguir en mis redes sociales como real-alejandro-corado. Y a Esteban lo pueden seguir como Esteban Heredia. Y pues nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima.